Buenos días, buenas noches y buenas tardes. Este es nuestro podcast de estudio cerebral, uno de los podcasts con los cuales estudiaremos y investigaremos y opinamos sobre esos tipos de temas. Mi nombre es Omar Manuel Montero Barajas, mi escuela es Santillana del Mar y voy en 504 con la profesora Violeta Caro. Espero les guste este podcast. Bueno. Conociendo algunas investigaciones y superado barreras de la comunicación, los seres humanos, como seres sociales, dependemos de la comunicación para evolucionar y vivir en armonía. Sin embargo, las conversaciones y tratos en los intercambios son susceptibles al ruido, en especial cuando hay diferencias culturales, a lo que podemos deducir neurolingüístico se conoce como la interferencia. A eso se refiere la especialista Stella Tommy, en su libro Communication Across Culture, cuando estudia los efectos de las barreras de la comunicación a nivel cultural, uno de los 7 muros que afecta al intercambio cultural. Barrera de la comunicación, un ejemplo de las culturas. Si bien en principio se puede pensar que una barrera de este tipo solo existe entre diferentes culturas, es decir, personas, nacionalidades o idiomas y creencias distintas, o bueno, al menos lejanas a lo cierto, es que también se puede encontrar individuos de una misma familia. En este tipo de hipótesis quedó completamente demostrado con los estudios generalizados que se realizaron a la raíz de la aparición de los millennials. Con esto en mente, veamos algunas de las barreras de la comunicación que suelen surgir a causa de las diferencias culturales. Barrera de la comunicación cultural étnica. Nacer o creer en otro país deja una impronta en la personalidad. Cada individuo adquiere una percepción muy especial sobre ciertas expresiones, comportamientos o gestos. Por ejemplo, reuniones empresariales en Japón se llevan a cabo de una forma solemne, formal y respetuosa, y etcétera, y etcétera. Los participantes no solo se refieren a los demás por sus apellidos, sino que guardan distintos y mantienen su tono de voz y muy pausado. Como ves, ambas culturas son muy diferentes. Los italianos podrían interpretar la formalidad asiática con frialdad o falta de interés, mientras que los japoneses podrían sentirse irrespetados si alguien lejano o bueno a su familia se refiere por su nombre. A esto los referimos con la barrera de la comunicación. Barrera de comunicación cultural y educación. La barrera de la comunicación cultural educativa no tiene nada que ver con el grado de educación, sino en cómo se obtuvo. Para algunos es importante el paso por la universidad, tener posgrados, especializaciones y maestrías, mientras para otros la experiencia, la pasión y la facilidad de enseñar a sí mismos es suficiente. Esto puede influir en un gran cambio de intercambio de ideas. Barrera de la comunicación cultural generacional. ¿Qué tienen en común los baby boomers, la generación X, los millennials y la generación Z? Pues nada, sus visiones del mundo y su experiencia es diferente, al igual que sus objetivos. Esta diferencia generacional puede influir negativamente en la comunicación, en especial en entornos laborales o corporativos. Barrera de comunicación cultural laboral. No es lo mismo haber trabajado en una gran multinacional que en un startup con salones de siestas y espacios de coworking. ¿O sí? Cuando las experiencias laborales de las personas son tan diferentes, podrían crear un choque que fácilmente se convertiría en una barrera al momento de comunicarse. ¿Qué otras barreras? Bueno, muchos dicen que existen muchas barreras que existen. Barreras emocionales, sentimientos como la ira, la orgullo, ansiedad, dificultad de comunicación, etc. Barrera de género. Los estereotipos de género crean una barrera comunicacional, a veces imperceptibles, a diferencia de hombres y mujeres. Barreras de perceptivas.
Las distintas visiones del mundo, los prejuicios, los valores hacen difícil que todos puedan estar en la sintonía. Barreras lingüísticas, los idiomas, dialectos, regionalismos y el vocabulario técnico pueden convertir un mensaje simple algo tan complicado. Barreras interpersonales, los problemas de autoestima, control, ansiedad y etcétera influyen tanto como el hablante como el oyente, afectando a la comunidad. Barreras físicas. Una de las ciencias o entornos ruidosos genera un caos en cualquier audiencia. Perdonen, este es un fallo técnico. Bueno, comenzamos otra vez. Barreras interpersonales, los problemas de autoestima, control, ansiedad y etcétera influyen tanto como el hablante como el oyente, afectando las comunicaciones. Y barreras físicas, la distancia o un entorno ruidoso generan caos en cualquier audiencia. Los mismos suceden con las llamadas telefónicas que suceden de mala señal. Y una de las preguntas con las cuales quiero llegar a este podcast es cómo superar las barreras de comunicación cultural. Lo primero que se debe de hacer para superar las barreras de la comunicación cultural, a nivel cultural, es decir, con las cuales son las diferencias y los puntos en común. Así que si vamos a reunirte con alguien de otra nacionalidad, busca información sobre lo que se considera aceptable en su país y lo que no. Incluso trata de preguntarle directamente a la fuente para no fomentarle un estereotipo, aunque esto es especialmente difícil si solo vas a ver a la persona por una vez. Es lo más recomendable cuando comiences a trabajar con otros, habla con tus colegas o empleados y pregúntale directamente cómo están acostumbrados al trabajo, un café o lo que sea, que los hace sentir más cómodos. Y así puedes invertir en actividades grupales con diferentes personas de tus diferentes nacionalidades. Este es mi podcast. Muchas gracias por oírlo y esperemos volver a sintonizarnos el siguiente podcast que viene. Muy pronto. Los veo pronto. Mi nombre es Omar Manuel Montero Barajas y mi escuela es Santillana del Mar, Instituto Bilingüe. Adiós. Que tenga un buen día.